Ya, buenas noches. Hoy es 7 de octubre del 2020. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que habíamos avanzado en la clase anterior, ¿ya? Y esperamos de que cualquier duda, por favor, tienen que participar, ¿ya? El otro también es el otro punto es que la próxima semana estarían dando ya su práctica calificada de este capítulo. Y la semana que viene ya está programado el examen parcial, entonces eso también está un poco preocupado, ¿no? Porque los tiempos están parece cortos. Les voy a seguir invitando porque hay varios que están en la sala, faltan 5. Vamos a empezar. Y a la clase pasada habíamos visto el tema básicamente de lo que es simplex maximización, ¿no? Ya vamos a ver ahí. Ya tenemos simplex maximización. Ya. El método simplex decíamos que debe cumplir básicamente estos requisitos, ¿no? Para trabajar con métodos simples. Ya el primero, que todas las restricciones deben estar establecidas como ecuaciones, o sea, simple ecuación, no desigualdades, ¿no? Entonces vamos a hacer un artificio agregando variables de holgura o artificiales, tal como establece la regla, y convertir pues a las restricciones en ecuaciones. El segundo miembro dice de una limitante, o sea, el término independiente, no puede ser negativo. Si es negativo, ahí vamos a tener problemas, entonces no se aplica el método simple. Y la tercera condición es que todas las variables están restringidas a valores no negativos, o sea, x sub j o x sub y sub j deben ser mayor o igual de 0. Por otra parte, también habíamos visto que estas condiciones, por ejemplo, para aplicar, cómo transformar estas restricciones de su forma estándar a la forma canónica. Entonces, cuando tenemos una restricción con menor o igual, vamos a agregar una variable de holgura, S sub j. Pero si tenemos una restricción mayor o igual, entonces eso vamos a quitarle la holgura, es eso su j, y además tenemos que agregarle una variable artificial. Si tenemos, por otro lado, una igualdad simplemente, o sea, ya no es una inecuación, sino es una ecuación, pero todavía está en su forma estándar. Entonces, para convertirla en la forma canónica, tenemos que agregarle una variable artificial m, ¿no? Un valor, ese m representa un valor bastante grande, ¿no? Un valor bastante grande. Ya. Habíamos visto un problemita de maximización. Ya, voy a ver en la pizarrita que habíamos hecho ya para hacer un pequeño repaso. La pizarrita está media lenteja. Ya parece que recuperamos. Entonces, vamos a tomar una pantallita. Ya está ahí, ¿no? Ahí tenemos la pantallita. Vamos a agregarle de tamaño. Ya. Entonces, por ahí teníamos una forma ya canónica de la función objetivo, ¿no? Y de las restricciones, supuestamente de un programa de programación lineal.
de un problema de programación lineal. Entonces, cuando teníamos una función objetivo, en este caso de maximización, y procedíamos pues a agregar una variable de holgura, una de las restricciones, ¿no? Siempre y cuando estas restricciones tenían que tener menor o igual. Y teníamos una tablita, que esa tablita teníamos que, digamos, llevar a esta tabla simplex, a una matriz, ¿no? Y empezar a trabajar las iteraciones que corresponden. Entonces, por ejemplo, C sub j, que son los coeficientes de la función objetivo, tendríamos 3,2, 2,4, 0, 0 y así sucesivamente, ¿no? Y los ceros que corresponden a las variables de holgura. Por otro lado, tendríamos también, podríamos colocar en esa matriz, ¿no es cierto?, los coeficientes de las restricciones que contemplaban las variables x1 y x2. Y también colocábamos los coeficientes, ¿no?, de aquellas variables de holgura que agregábamos a cada una de las restricciones y formábamos una especie de matriz de identidad por ese lado. Entonces, una vez colocados, hacíamos el producto y la suma correspondiente, hallábamos el z, y posteriormente hacíamos un cálculo de zj menos c sub j, y ahí teníamos una primera matriz inicial. Ahora, ¿cuál era la lógica que se aplicaba acá? Aquí se aplicaba, ¿no? Primero tenía que, digamos, voy a ponerlo acá el lapicito. Ya, primero teníamos que observar básicamente todo lo que es esta parte, lo que es z sub j menos c sub j, ¿no? Ahí teníamos que encontrar un valor más negativo, más alejado de 0, ¿no? En este caso teníamos pues que era menos 3,2, ¿no? Y por otro lado también, eso ya elegíamos prácticamente, ¿no? Eso era nuestra fila, ¿no?, que debió entrar. Y también por otro lado teníamos que dividir el BN por esa columna elegida, ¿no?, por el coeficiente de esa columna elegida, y el que tenía un número positivo menor, ¿no?, elegíamos pues la fila de salida o la variable de salida. Entonces, eso pasaba con lo que es maximización y empezábamos a iterar básicamente hasta que aquí podríamos encontrar ceros y positivos y ya desaparecían los negativos, ¿no? Podría ser una, dos o tres iteraciones. Entonces, ahora vamos a trabajar con, y que encontramos, bueno, aquí a los términos, ¿no? Ya vamos a ir a trabajar ahora con lo que es minimización. Entonces, en minimización vamos a utilizar una de los requisitos, ¿no?, de las condiciones, básicamente. Vamos a trabajar solamente con mayor o igual. Quiere decir, a cada una de las restricciones le vamos a quitar, perdón, una variable de holgura y le vamos a agregar una variable artificial. En este caso, la variable artificial va a ser una m bastante grande, un número bastante grande, que por más que hagamos cualquier cosa, ese número va a ser bien difícil esa variable va a ser bien difícil de, digamos, capturar. Entonces, para eso hay un problemita que ya, vamos a leerlo nomás en términos rápidos, ya para trabajar básicamente con la ecuación de programación lineal. Dice que se produce dos artículos, A y B.
los mismos que son procesados por 3 máquinas, Q1, Q2 y Q3, que disponen 130, 190 y 200 horas semanales al menos, ¿no? Ahí cuando dice al menos, quiere decir que es mayor o igual, y 130, 190 y 200 serían las restricciones. Uno procese una unidad de A y una unidad de B. Ya, y por ahí estamos sacando que es X1 y el otro sería X2, y si lo igualamos a lo que se dispone, entonces sería, en este caso, mayor o igual que 130, ¿no? Y Q2, 2 de A y 1 de B. Q3 procesa 1 de A, 4 de B. El costo de procesar es de 2 por cada unidad de A y $3 por cada unidad de B. Nos habla de costo, entonces quiere decir que vamos a trabajar con minimización. Y ahí tendríamos la función objetivo, ¿no? Que va a ser Z, función objetivo, Z minimización, ¿no? De 2x más 3x, 2x1 más 3x2, donde A y B, esos serían los artículos, x1, A y x2B, ¿no? O podríamos trabajar también con esas variables. Entonces, en forma estándar tendríamos esta inofensiva, digamos, ecuación de programación lineal, o sea, el problema de programación lineal. Texto se convierte en un problema de programación lineal netamente de este tipo, matemático, donde tendríamos la función objetivo y sujeto a 3 restricciones, ¿no? Tal como establece el problema. Primera condición es que para aplicar el simplex, estos tienen que ser ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí están con inecuaciones. Eso, como es mayor o igual, entonces tenemos que restar una variable de holgura y sumar una variable artificial a cada uno de ellos. La segunda condición es que los términos independientes de 130, 190 y 200 tienen que ser positivos. Y la tercera condición es que x sub j, ¿no? En este caso x1 y x2, y todas las variables que intervienen, deben ser no negativas, ¿no? Deben ser 0 o positivos. Entonces, dicho eso, lo llevamos pues a la forma canónica, ¿ya? Cuando en este caso restamos la variable de holgura a cada una de las restricciones, entonces estas variables de holgura van a ser diferentes por cada uno. Por eso se denomina menos S1, menos S2 y menos S3. Pero también vamos a agregar una variable artificial, y esta variable artificial, ¿no? También no es igual, ¿no? Son diferentes. Entonces, por eso para cada una de las restricciones tiene su propia variable artificial y tendríamos M1, M2 y M3. Esos elementos necesariamente tendrían que ir a la parte superior, ¿no? Entonces, a la parte superior y tendríamos esos valores. Pero aquí podemos observar de que la función objetivo va a conservar sus dos pequeñas ecuaciones, 2x1 más 3x1, pero las variables de holgura son negativas, ¿no? Sumadas, y se suma cada uno de las variables artificiales, pero que son valores sumamente altos, ya que no va a repercutir, digamos, a la función objetiva, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es llevarle a la tabla, ¿no? Llevamos a la tablita, voy a tomar la siguiente tabla, me parece que es esta, ya, ahí tenemos la tabla, ya, y
aquí lo que estamos haciendo es conservando nuestra misma tabla. Ya, por un lado, voy a hacer unos pequeños garabatos. Ya, y vamos. Entonces, todo lo que es los coeficientes, digamos, de la función objetivo, todo eso ya lo llevamos a esta fila, ¿no? Ahí está, todo está. Entonces está 2, 3, 0, 0, 0, m, y m. Eso es lo que es la función objetivo. Por otro lado, en este caso, en lo que corresponde a x1, ya no se trabaja con las variables de holgura que hemos restado a cada una de las restricciones, sino vamos a trabajar con las variables artificiales. Entonces va a tener A1, A2 y A3, pero A1 tiene como coeficiente M, A2 va a tener también como coeficiente M y A3 también va a tener como coeficiente M, ¿no? Esos valores son M grandes, entonces no va a repercutir mucho en lo que es la toma de decisiones, pero lo podríamos haber puesto M1, M2, M3, pero no es necesario tomarlo. Más adelante vamos a ver cómo repercute. Entonces, igual pasa con, eso va acompañado siempre de sus coeficientes, ¿no? Entonces siempre va a estar de sus coeficientes. Ahora, toda la parte, digamos, de los valores independientes, entonces también están entrando a DM, ¿no? 130, 190 y 200. Todo lo que corresponde a la parte de, digamos, la variable, ¿no? Las variables a las restricciones, entonces eso también lo colocamos en esta parte, no hay ningún problema. Ahora, pero también tenemos las variables artificiales, perdón, las variables de holgura, que se están restando a cada uno, y van con su propio signo, pues, menos 1, correspondiendo a cada uno de ellos, ¿no? A la primera restricción, a la segunda restricción y a la tercera restricción. Con respecto a las variables artificiales agregadas, ¿no? También van básicamente sus coeficientes, que es la unidad, ¿no? Ya. Una vez que tengamos ya la primera tabla hecha, empezamos a hacer las operaciones y simplemente vamos a observar lo siguiente. Borramos la pizarra, los garabatos, ¿no? Ya tenemos los garabatos, ¿no? Ya está. Entonces ahí vamos a ir calculando y así sucesivamente. Ahora, ¿qué hacemos para calcular el Z sub J? El Z sub J tenemos que, en este caso, vamos a tomar el lápiz, ¿ya? Entonces voy a ir tomando, ¿no? Entonces, M por 130, más M por 190, más M por 200. Entonces, la sumatoria, ¿no? De eso, básicamente tiene que ir acá, ¿no? Ahí tendría que ir. Y cuando calculamos también en la siguiente columna, igualito M, ¿no? Estos valores siempre van a permanecer constantes, ¿no? Van a permanecer constantes. Lo que sí se va a mover es básicamente a la columna que corresponde, ¿no? Y nuevamente hacemos la sumatoria. Y así sucesivamente trabajamos con las otras M's, ¿no? Y calculamos las sumatorias correspondientes. Al final, para Z sub J menos C sub J, lo que vamos a hacer es que la fila Z sub J, no lo tenemos que restar a la fila C sub J, ¿no? Tenemos que restarla. Entonces, eso van a ser los valores que van a salir en esta parte, ¿no? Es
es bueno trabajar, le decía, exclusivamente con fracciones, ¿ya? Eso va a permitir, digamos, tener valores muy exactos en este caso. Vamos a nuestra tabla. Entonces, bueno, ya está esto. Ya tenemos los valores, ¿no? Ya tenemos los valores, entonces tenemos que empezar a sumarlos, ¿no? Entonces, 190, 130 más 190 más 200, entonces tendríamos aquí un valor, ¿no? ¿Cuánto sale, por favor? A ver, ¿alguien puede ir sumando? 520, ¿no? A ver, exacto, Sí, ingeniero, 520. 520. Sí, sale, ya. La siguiente, ¿me pueden dictar, por favor? A ver, tenemos acá M, 2M y tenemos una M, ¿no? ¿Cuántas M's tendríamos ahí? 4 M's, ¿no? 4. Y así sucesivamente. Empezamos a trabajar todas, ¿no? Y vamos a tener un resultado, un primer resultado, ¿no? Vamos por la siguiente. Ya, la siguiente sería Z sub J menos C sub J. Entonces, toda esta fila, ¿no? Toda esta filita tendríamos que restarle a la primera fila que está arriba, ¿no? Entonces ya tendríamos que hacer esa operación. Entonces ahí, muchas veces yo prefiero trabajar con todas las operaciones que salen. O sea, si restamos aquí, tendría que salir 4M menos 2, ¿no? Entonces, mejor yo lo trabajo así, ¿ya? 4M menos 2, 6M menos 3, ¿no? Menos M, y así sucesivamente tendría que trabajarlas todas, ¿no? Entonces, tendría que trabajar de todo. Pero hay autores que no, digamos, no lo trabajan de esa manera, porque M es un número tan grande, que usted se puede imaginar que menos 2 es insignificante. Igual va a pasar con 6M, que es un número bastante grande, pero mucho más grande que 4M, y menos 3 es insignificante. Y así sucesivamente, entonces la gente prefiere trabajar obviándole pues los números bastante pequeños, ¿no? Entonces ya tenemos esa operación y ahora lo que vamos a hacer es básicamente ir trabajando ya en ubicar, ¿no? En ubicar. En este caso vamos a trabajar minimización. Esto también se llama el método de la gran M, ¿no? También otros autores le conocen así, pero yo estoy trabajando con todos los valores como están en esta parte. Entonces, tenemos que ubicar en Z sub J menos C sub J el valor positivo, ¿no es cierto? El valor positivo, el mayor valor positivo, o sea, el valor más grande. Entonces, aquí el más grande es 6M, ¿ya? Entonces, voy a elegir, pues, esa columna que corresponde a 6M. Ya tendría elegida esa, ¿no? Ahora, lo que tengo que hacer es dividir 130 entre 1, 190 entre 1, 200 entre 1, para encontrar cuál de las filas, digamos, va a trabajar. Por este lado ya tengo ya conocimiento que X2 con su coeficiente va a tener que reemplazar, ¿no? A cualquiera de estos, ¿no? A cualquiera de ellos, ¿no? No se sabe a cuál de ellos va a reemplazar. Entonces, mientras no tengamos la otra condición. Entonces, X2 con su coeficiente 3 va a tener que reemplazar a eso. Entonces, pasamos a la siguiente, va a hacer las operaciones, a los cálculos, y le decía que tendríamos que dividir básicamente todos los valores de esta columna, ¿no? Con respecto a los valores de la columna que está ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos 130, 190 y 50. Entonces, ubico en la columna cálculo el valor positivo más pequeño, ¿ya?
que esa es la fila elegida y esa sería la fila, la saliente, ¿no? Entonces, vamos a los valores. Voy a recuperar esto, como estaba. Y entonces, el valor más pequeño es 50. Y voy a elegir toda esa fila, ¿no? Toda esa fila. ¿Ya? Entonces, quiere decir que este 4 que está acá, ¿no? Vamos a colocar, eso se va a convertir en un pivote. Y los valores que están encima, en este caso, ¿no? 1 menos 1, esos tendrían que convertirse en 0. Entonces seguimos el mismo artificio, ¿no? La misma lógica o el mismo algoritmo que habíamos conseguido. Pero por otro lado, va a salir pues A3 con su M, va a tener que regresar a su posición. Y aquí X2 con 3 va a tomar esta posición, va a tomar la posición de M a 3, ¿no es cierto? Y ya tendríamos eso. Entonces, seguimos. Ya. Entonces, lo primero para poder convertir 4, ¿no es cierto?, en una unidad, entonces eso va a afectar a toda la fila. Y tengo que dividirla entre 4, ¿no? Entonces, lo que hago es dividir entre 4, ya, y encontré, pues, esto, no se olviden que el pivote es esto. Este es el pivote, ¿no? Y arriba debe haber ceros, ¿no? Aquí arriba, en ambos lados, deben haber ceros, ¿no? Eso es, tienen que estar ahí los ceros. Y para eso, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos 1, sería por 1, por menos 1 a la fila que está entrando, ¿no es cierto? Ya, y que está en el pivote, ya, y sumarlo a la misma fila, ¿no? Y sumarlo a la misma fila y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso lo podemos trabajar acá, ¿no? Entonces tengo la fila, esta fila, que es toda esta filita, ¿no? La fila pivote, eso lo voy a colocar en esta parte normal, ¿no? Ya está, ahí está la fila pivote. Ahí está la fila pivote, ¿ya? En la siguiente operación también la fila pivote va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí, ¿no? Ya está. Entonces, lo que voy a hacer es todos los valores, ¿no? Todos los valores de esa fila original, ¿no? Tanto de la primera y de la segunda. Entonces, en función a lo que me toca, entonces voy llevándolo a esta parte, ¿no? Entonces lo llevo a esta parte y el otro también a esta parte, ¿no? Y en función a mi estrategia de cálculo, ya voy a operar, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer menos F3, entonces menos 50, en este caso, ¿ya? Yo he conseguido una calculadora, digamos, en línea, ¿no? Que me va a ayudar a hacer esta operación y es muy interesante, ¿ya? Y les voy a compartir la calculadora. Ya, esta es una calculadora en línea que trabaja netamente puro ecuaciones, no fracciones nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí en la parte superior, dice, ¿no? Pero dice menos 50, entonces sería menos, ¿no? Menos 50, ya, menos F3, que es 50, que está acá, sería más, ¿dónde estás? Más 190, ¿no? Entonces hago el cálculo correspondiente y ahí me sale que es 140, ¿no? Entonces 140. Esos 140 debe estar acá, ¿no? Ahí le pongo los 140, ya está. Sigo agarrando mi calculadorita, ¿no? Si otros tienen más rápido la memoria, sería interesante, ¿no? Ahora, aquí lo que está cambiando, estamos trabajando solamente el de arriba, ¿no? Ahora acá dice menos
F3 es un cuarto, entonces 1/4, pues 1/4, ¿no? 1/4 y tengo que sumarle 2. Entonces 2, ya está. Verifico ahí la ecuación que me está saliendo conforme, entonces saco el valor. Sale 7/4, ¿no? Entonces, ahí puedo ir trabajando rápidamente, ¿no? 7/4. Y así sucesivamente voy trabajando cada una de las filas, ¿no? Cada uno de los valores en esta fila, ¿no? Las columnas, y voy a obtener esos valores. Igual pasa con la siguiente, ¿no? La siguiente. Ya, F3 igual más F1. Entonces, voy a utilizar, se llama calculadora de fracciones parciales en línea, ¿no? Entonces, si desean, pueden utilizar eso, ¿no? Y es muy interesante y ya nos obviamos algunas cosas, algunas complicaciones, ¿no? Entonces, tenemos menos F3 más F1, ¿no? Entonces, voy a menos toda la primera fila que está en naranja y sumarlo la fila que está siguiente. Entonces, ahí voy a obtener, ¿no?, los siguientes valores. Ya tengo todos esos valores. Ya está, la primera faltaba. Ya son 80. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente copiarlos, ¿no? Copiar todos estos valores que han salido. 140 y 80 lo puedo copiar en la fila, ¿no? Entonces 140 está por acá, está de 80 y 140 está acá. Y ya tenemos pues los valores establecidos. Ya está. Ahora empiezo a calcular las sumas también, ¿no? Entonces m por 80, m por 140, ahí tendríamos 220m, más 3 por 50 más 150, ¿no? Entonces ya tengo la primera columna resuelta, ¿no? Voy por la segunda, igualito, ¿no? No se olviden que acá el x2 ha entrado con su coeficiente, ¿no? Y empiezo a trabajar de la misma manera, ¿no? M por 3/4 de, ¿no? M por más 7, ¿no? De M, y entero, que acá sería 3/4, ¿no? Entonces 5/2 de más 3/4. Ahora, como le decía, muchos autores no trabajan con la parte de los números, ¿no? Porque M es un número bastante grande que sumado 150 no le va a perjudicar. Igual pasa con y haríamos el otro de Z sub J menos C sub J. Mira, hacemos la diferencia y sale por ahí. La regla, ¿qué dice la regla? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué dice? Ahí pueden tomar un screen, ¿no? Capturar la pantalla. ¿Qué dice la regla, por favor? ¿Qué voy a elegir? ¿Cuál, en Z sub J menos C sub J, qué voy a elegir? Bastante, bastante grande, Se bastante escucha medio pequeño, negativo. trabado. Ingeniero, se está cortando el Bastante. audio, ingeniero. A ver, pero sí lo escuchan a mi gato. A ver, voy a apagar. Ya. Ahora, Ingeniero, parece robot, se oye. a ver, vamos a ver. Algo está pasando. Voy a salir y volver a entrar. ¿Ya?
Sí, ingeniero, parece un robot. Ya, ahora. Aló. Aló, ingeniero. Sí, sí, sí. Ahora sí creo, Sí se ingeniero. escucha, doctor. ¿Mejoró? Creo que Suena muy grave, creo. hemos cambiado Ya, a ver, vamos a ver. Ya, entonces, ya tenemos la tablita. Hemos indicado de que los valores calculados, esto es una tabla adicional, ¿no? No es una tabla, digamos, que necesariamente puede ir, sino que lo he adicionado para fines nadamente didácticos, ¿no? Lo que se trabaja es básicamente esto, ¿no? Entonces, hacemos la suma de z sub j, ¿no? Y también calculamos z sub j menos c sub j. Entonces, ¿cuál es la regla? Decía, preguntaba, ¿cuál era la regla? Para ya nuevamente seguir con la iteración. ¿Cuál era la regla? En esta columna, en esta fila, teníamos que ubicar, ¿no? No, Un valor más alejado del cero. más, negativo más alejado del cero. Negativo. Es Sí, sí. Entonces aquí es el positivo más grande, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿no? A ver, vamos a traer la regla. Es el mayor positivo, ¿no? Entonces es el mayor positivo, ¿ya? Es el mayor positivo. ¿Cuál es el mayor positivo? Entonces, aquí tenemos menos m, acá tenemos menos m, menos m, menos m, y lo único que tenemos es esto de acá. Entonces, tenemos este valor, esta columna, ¿no? El positivo más grande. Pero posiblemente encuentren ustedes, digamos, alguna bibliografía donde trabaje con CJ menos Z sub J. Entonces, aquí se va a invertir la cosa. Ya no va a ser el positivo más grande, sino va a ser el negativo más alejado del cero. Y seguimos trabajando con, pero no se olviden que en el otro lado también se trabaja con Z sub J menos C sub J, ¿no? Entonces, el más negativo más grande, el negativo más alejado del cero, entonces tendría que ser cuando estamos con C sub J menos Z sub J. Entonces ya tenemos esa columna que va a entrar y ahora no sabemos a quién va a reemplazar, ¿no? No sabemos a cuál de estas tres va a reemplazar. Lo puede volver a sacar inclusive al X2, no sabemos, ¿no? Y eso puede pasar. Esto creo que ya está por gusto acá, ¿ya? Entonces, no sabemos a quién lo va a reemplazar. Lo que tenemos que hacer es dividir 80 entre 3 cuartos, 140 entre 7 cuartos y 50 entre 1 cuarto, ¿no? Y eso vamos a tener que obtener. Entonces, en la siguiente tabla, ya lo hemos hecho, ¿ya? Ya lo hemos hecho, ya hemos dividido 80 entre 3 cuartos, 140 entre 7 cuartos y 50 entre 1 cuarto, ¿no? Y ahí tenemos los valores, 106, 107, prácticamente 80 y 200. Aquí tenemos que tomar el positivo más pequeño, ¿no? Eso es igual que en la maximización. Entonces quiere decir que esa fila va a ser esta, ¿no? Esta fila va a ser la segunda, ¿ya? Y en este caso, el valor de m, ¿no? M y A sub 1, entonces va a ser reemplazada por esto de acá, ¿no? Va a ser reemplazada por esos valores, ¿no? A ver, ahí está. Ya, entonces, el A2, el A2M, eso tendría que salir y entrar el X1 con su coeficiente,
¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es ubicar el pivote, ¿no? El pivote va a estar lógicamente que en 7/4, ¿no? Y ese 7/4 tiene que convertirse nuevamente en 1, ¿no? Tiene que convertirse en 1. Y para que se convierta en 1, entonces toda esta fila tendría que multiplicarlo por 4/7, ¿no? Y hacer una suma, ¿no es cierto? En este caso, menos 3/4 a F2 más F1, ¿no? Y en el otro caso sería menos 1/4 por F2 más F3, ¿no? Y eso tendría las operaciones que tendría que hacer. Entonces, esta sería la segunda tabla, ¿no? La segunda iteración. Ya. Entonces empiezo a multiplicar por 4/7, ¿no? 4/7, toda esa fila, y ahí tendríamos los valores, ¿no? Solamente para esa fila, ¿no? Y lógicamente que como siguen siendo los valores, van a tener que permanecer iguales, ¿no? Entonces en el siguiente ya le hemos multiplicado, ¿no? Por 4/7 y tendríamos la siguiente tabla, ¿no? Ya tendríamos la siguiente tabla. Entonces el artificio ya habíamos mencionado que tendría que, para que se convierta en 0, lo que tenemos que ver es que esta celda, ¿no? Y esta celda tiene que convertirse en 0. Y para eso tenemos que realizar la siguiente operación, ¿no? La siguiente operación, ¿no? Entonces, para que se convierta 3/4 toda esa fila en 0, tendría que multiplicar menos 3/4 a la fila 2, ¿no? No se ven que la fila 2 es esta, ¿no? Ahí está la fila. Aquí están las filas. Nombre de las filas. Vamos a poner de otro colorcito. ¿Ya? Ahí está el paquete de las filas, ¿no? Se quedó traumatizado, paralizado la pantalla. Voy a compartir nuevamente. Algo ha pasado. Y me voy a ir otra vez a la pantalla. Ya, ¿regresó la imagen? ¿Nada? Sí, ya se puede ver. ¿Ya se puede ver? No lo veo en el computador. No se ve, ingeniero. Sí, no se ve. No se ve, lo ingeniero. veo. No se ve, Ahora no ya. se ve. No se puede ver. A ver. Está medio, ya, ahí está. Ya se vio. Ya se puede ver. Entonces, ahí están los artificios que tengo que hacer en la siguiente, ¿no? Sin cambiar. Claro que los valores de la fila de Z y Z sub J menos C, lógicamente con esto ya, con esas modificaciones cambian, pues, ¿no? Entonces, nuevamente voy a tomar toda esta filita, ¿no? Toda esa filita, lo voy a bajar, ¿no? Aquí ya está bajado en la amarilla, y voy a bajar también, corresponde a 80 para la primera operación, ya está. Y con lo que corresponde 50 para la siguiente operación, también lo voy a bajar. Entonces, es mejor trabajarlo de manera separada en esta parte, ¿no? Entonces, nuevamente llamo a mi ayuda, ¿no? Sería, bueno, aquí menos 3/4, ya, multiplicado por F2. F2 en este caso es 80, ¿no? Ya, y sumado el F1, que es 80, el de abajo,
¿no? 80. Ya. Entonces ahí ya tengo el cálculo, ¿no? Solamente para la parte superior, nada más. Entonces ahí tengo, sale 20. Entonces quiere decir que 20 lo voy a colocar acá. Ahí está el 20, ¿ya? Y la siguiente operación, tengo que hacerlo lo mismo, ¿no? Pero como ya, ¿qué va a cambiar? Solamente va a cambiar el 1 y el 3/4. Entonces el 1 ya cambia acá y el 3/4 iría acá. ¿Ya? Entonces saco la solución y sale 0, ¿no? Entonces acá tendría que ser 0. Ya está. Y así sucesivamente trabajo con todas. ¿Ya? Y tengo ya esos valores. Para la siguiente. No molestar. Ya, para la siguiente, ¿no? Nuevamente, este calculador es interesante, ¿ya? Aquí es menos un cuarto. Ah, preparo, menos un cuarto, ¿ya? Por 80. Por 80 y por más 50. Y más 50. ¿No? Hago el cálculo y sale que es 30. Aquí en este valor debe salir 30. 30, ya está. Entonces vamos al siguiente. Al siguiente, ¿no? Va a permanecer constante un cuarto, ¿no? Menos un cuarto. Va a cambiar el 80, va a cambiar por 1. Y el otro valor 50 va a cambiar por un cuarto. Ya, más fácil. ¿Dónde más? 0. Entonces acá debe salir 0. Ya está, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y trabajo con todas. Bueno, aquí va a salir 1, aquí va a salir 0, aquí va a salir 0, ¿no? Y trabajaría con las otras nomás, ¿no? Con lo que está saliendo. Ya está. Esos valores, igualito, ¿no? Toda esta filita y toda esta filita calculada, entonces lo voy a trasladar a mi matriz. Ya está. Tengo mi matriz. Ahí está mi matriz. Primero vamos a borrar todo esto que estaban haciendo los cálculos. Lógicamente de que en esta parte, acá sería, vamos a ver, ahí tendríamos esa matriz, ¿no? Esa matriz tendríamos ahí, todavía no existe esto, ¿ya? Ya está. Ya tendríamos esa matriz, ¿no? Tendríamos esa matriz, que ya tendríamos un valor, ¿no? Ya todos los valores serían nuestra nueva matriz y empezamos a calcular. Pues. Aquí sería 20m más todo los valores enteros, ¿no? Aquí sería solamente 2 y así sucesivamente. Entonces, lo cargamos todo lo que corresponde a la Z, ¿no? A la Z. Y después hacemos la resta, Z sub J menos C sub J, entonces toda esta fila menos la fila superior y tendríamos los valores que salen en esta parte. ¿No? Ya está. Ahí tendríamos los valores. Ya. Por otra parte, el algoritmo me dice ubicar el Z sub J menos C sub J, el valor positivo, el mayor positivo en esa columna entrante, ¿no? Entonces, veo en todas estas, en toda esta fila, veo que aquí es negativo, negativo es el único positivo que está saliendo acá, y después negativo, negativo. Entonces aquí es el único que va a estar por acá, ¿no? Ya tendría una primera fila. Ya tengo la primera fila, ¿no? Ahora,
hay que hacer los cálculos, ¿no? Sería 20 entre un séptimo, es 80 entre un séptimo y 30 entre menos 2 séptimos, ¿no? Entonces, esos cálculos yo lo tengo que hacer en esta parte y también ya lo tengo, ¿no? 7, a ver, ahí me ayudan, ¿ya? 7 por 20, ¿cuánto da? Creo que ahí estamos mal en el cálculo. Ahí tendría que ser 20, ¿no? 20, por favor, 20 entre 1 sobre 7. 7. Ya, aquí creo que el cálculo está mal. A ver, por si acaso. 80 entre un séptimo. Ya, hay que calcular ahí. Ingeniero, ¿Cuánto el de abajo está bien, solo el de arriba estaba mal. El de arriba era 140, creo, ingeniero. 140 es el de arriba. Y el de abajo era Es- 420. 20 por 7, 140. Está bien, ¿no? No hay que Sí. aclarar. 140, está bien. Ya, el de abajo sería 420. 80 por, ¿no? 80 por 7, 500. 60. ¿No es Ah, cierto? sí. Ya. 30 entre menos 2 séptimos. Ya, aquí por favor, 30 menos 2 séptimos sale negativo. ¿Ya? Como sale negativo, entonces yo esta fila ya no lo considero. Mi decisión estaría solamente entre las dos anteriores, ¿no? ¿Y cuáles las dos anteriores? Es esta fila, ¿no? Este tiene el valor más pequeño positivo, ¿no? Valor más pequeño positivo. Por lo tanto, en esta columna, el S3, ¿no? Esto se va a convertir en pivote. ¿Ya? Eso se tiene que convertir en pivote. Lo que se va a convertir en pivote es un séptimo, ¿no es cierto? Entonces, para que se convierta en pivote y se convierta en 1, tendría que multiplicar a toda la fila por 7, ¿no? Y como ahí tengo por 7, abajo tengo menos. Abajo tendría que ser, pues, 0, cambio de un séptimo también, ¿no? Y estos valores de abajo tendrían que convertirse en ceros, ¿no? Entonces ahí tendría que hacer menos. Como está un séptimo, tendría que ser menos un séptimo por la primera fila más esa fila, ¿no? Y el de abajo sería 2 positivo, 2 séptimos, ¿no? Por la primera fila más la tercera fila. Entonces ese sería mi algoritmo, ¿no? Ya, esta es otra tablita más que ha salido y seguimos trabajando. Se subió un poquito por algo. Acá me parece. Ya está. Ya está. Ya tenemos. Entonces multiplicamos. ¿Dónde estábamos? A ver. Aquí había problemas. Aquí había problemas de operación, ¿ya? Sí, 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 sí. A ver, por favor. Aquí había un problemita de operación. ¿Ya? Aquí, esto de aquí es, por favor, ahí es 3 séptimos positivo, no era negativo. Entonces, aquí hay 2 columnas para decidir. ¿Eh? Aquí había 2 columnas para decidir. Bueno, de acá ya le habíamos, no sabemos cuál es tampoco, pero ya es el menor valor, ¿no? A ver acá, por favor. Aquí el mayor sería esto. Este es el mayor. ¿Ya? Ahí había para decidir. ¿Ya? Y esto tendríamos que multiplicar por acá así. ¿Ya? Aquí 7 entre 3 séptimos. 3 séptimos equivale a
¿Dónde está mi cálculo? 3 séptimos equivale a 0,42 y un séptimo equivale a 0,40. El mayor valor sería 0,42, en este caso es 3 séptimos. Ahí hay un pequeño error de elección, ¿ya? Por el signo que estaba acá negativo. Pero no es negativo, ahí sí está ok. Ya, entonces acá esto tendría que multiplicarse pues por 7 tercios, ¿no? Para que sea 1 y aquí hacer las operaciones con signo cambiado. Ya, entonces ya tenemos eso. Ahí está, ok. Y ahí tenemos la operación, menos 4 séptimos, ahí, por favor. Y también un séptimo convertir en 0. Lógicamente que los otros valores ya tendrían que desfasarse, ¿no? Entonces hacemos la operación, sacamos toda esta fila, ¿no? Nuevamente, ya lo colocamos ahí abajo, también igual, sacamos también las otras filas, ¿no? Y empezamos a trabajar. Ya. Entonces multiplicamos por 7 tercios toda esa fila y se convierte esto en el pivote. Entonces el pivote, ya, ahí había un problemita. Ya, todo esto de acá lo llevamos en la parte inferior, ahí está, ya. Lo que corresponde a la segunda también lo llevamos a esta parte, ya está. Igual pasa con la otra y hacemos las operaciones. Ya están operacionalizadas hacia acá para avanzar. Ahí teníamos un problema de elección. Ya, una vez que esto hay que tener en cuenta, ya la regla que está al costado. Ya, para convertir en ceros. Ya, eso lo operacionalizamos en estas dos tablitas. Ya, este sería el resultado de una fila y esto sería el resultado de la siguiente fila, ¿no? Esa la copiamos. Ya está copiado. En este caso voy a esconder un ratito estos dos. Ya que ya la habíamos trabajado. Para agilizar, ya. Ya está. Entonces, esto sería la fila, ¿no? Inicial. Ya, y esto sería la columna, esta sería la columna y esta es la fila elegida, ¿no? Ya está. Entonces, ahí está el 1, 0, ceros, ya están convertidas y solamente hay que hacer los cálculos. Ya, todo el trabajo está en fracciones, ¿no es cierto? Aquí S2 está reemplazando, va con todo su coeficiente, entonces tendríamos S2 y así sucesivamente. Ahora vemos, se hacen los cálculos de Z, ¿ya? Y se hacen los cálculos de Z sub J menos C. Ya, por lo tanto ya estos valores toman una nueva forma para elegir, ¿ya? Entonces aquí vamos a buscar también el valor positivo mayor, ¿no? El valor positivo, acá tenemos menos M, menos, y acá ceros. Esto sí está ya ok. Entonces vemos acá que no hay, ¿no? No hay, digamos, un valor positivo. Todo es negativo. Entonces, no se cumple la condición. No se cumple esa condición, ¿no? Entonces, no se cumple, al no cumplirse
esa condición, entonces tenemos ya un problemita, ¿no? Ahí quedaría ya el problema. Pero por otra parte también, ya no podríamos elegir ninguna de las columnas, pues, ¿no? Ya no podemos elegir ninguna de las columnas. Aquí ya tenemos 0, acá tenemos 0, menos 5 tercios, 0, menos 1 tercio, menos m, ¿no? Bastante grande. El m es bastante grande y siempre va a ser negativo. Acá sería menos m y también sería menos m a un número pequeño, un número bastante grande, que podría ser 1000, por ejemplo, siempre va a salir negativo. Entonces, toda esta parte ya ahí nomás tendría la iteración, ¿no? Estos cálculos están por gusto. No habría razón de estar. Ya, entonces, aquí vendría ya la última, esta sería la última, ¿no? Tampoco vamos a poder seguir con la siguiente regla, ¿no? Y eso sería la última iteración. Entonces aquí empezamos a sacar ya las respuestas, ¿no? Las respuestas. Ya. X1, eso sería el valor, ¿no? X1, eso sería el valor. Ya. X1, 320 entre 3 tercios. 320 tercios, ¿no? X2, 70 tercios. Esa es otra solución, ¿no? Ya tenemos la otra solución. Ahora, lo que sí va a pasar que S2 va a pertenecer a la segunda restricción. Y esa segunda restricción está hablando sobre una actividad determinada, ¿no? Vamos a ver de qué habla ese problema. Habla sobre las tres máquinas, Q1, Q2 y Q3, ¿no? Entonces, S1 va a ser para Q1, S2 para Q2 y S3 para Q3, ¿no? De los dos artículos. Ya, volvamos. Ya, ¿qué quiere decir? Esto pertenece a Q2. Quiere decir que hay en el Q2 hay una pérdida considerable de los recursos, ¿no? No se está trabajando eficientemente, Entonces ahí tendríamos que tomar la decisión de revisar el proceso de Q2 y encontrar pues algún tipo de problema que podría haber. Por ejemplo, puede haber un cuello de botella, ¿no? O puede haber también de que el personal que está trabajando en esa zona no está ocasionando algún tipo de pérdida y eso está repercutiendo en los resultados, ¿no? Y es bastante considerable. Son 140 entre 3, que decir, por unidad está generando una pérdida por ahí. Pero por otro lado, tenemos el S1 y el S2, ¿no? Pero del S1 y S2 lo que me interesa es ver básicamente los últimos resultados, ¿no? ¿Ya? Ya esos últimos resultados están ocasionando también, digamos, en esta parte, se llaman precios sombra, ¿no? Esos precios, esos son, en este caso son negativos, ¿no? Pero en la interpretación son positivos. Quiere decir que por cada unidad que se está produciendo, ¿no? Está generando esa, prácticamente como una utilidad escondida, ¿no? Tanto para la máquina 1, para la máquina 2. Lo que no ocurre con la máquina 1 y la máquina 3, lo que no ocurre para la máquina 2, ¿no? La máquina 2 sí está ocasionando pérdidas, pero la máquina 1 y la máquina 3 sí está generando y puede seguir generando todavía utilidades, ¿no?
escondidas, ¿no? En función a esos valores por unidad de producción. ¿Y cuál sería el Z óptimo? La Z respuesta, ¿no? Entonces la Z respuesta tendríamos ese valor, que es 850 entre 3. Ese sería el valor, digamos, el Z mínimo, ¿no? Que estaríamos trabajando. Ya. Aquí las variables artificiales trabajamos con M's, ¿no? Y M significa pues un valor bastante grande, que lo que simplemente es para algún artificio que puede trabajarse, ¿no? Pero en este problemita no nos ha servido prácticamente de nada trabajar con las M's, porque no nos ha ayudado o sea, no han entrado ni salido, pero hay algunos problemas que sí pueden, digamos, servir como entrada, columnas de entrada, ¿ya? Y reemplazar pues a toda esta parte que está en el otro lado, ¿no? Pero en este caso no nos ha servido trabajar con las M's, ¿no? Pero hemos cumplido con la regla básicamente de trabajar, ¿no? En ningún caso hemos podido elegir a las M's, ¿no? Tampoco en esta matriz hemos elegido a las M's, ¿no? A ver, avanza. No avanza la pantalla, ¿ya? Y así sucesivamente, en todas no hemos elegido las M's, ¿no? No nos ha ayudado en realidad, pero en algunos casos sí nos ayuda significativamente. Hay algunos problemitas que se pueden lupear, o sea, pueden entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir en algunas iteraciones, ¿no? Y otras, hay que tener en cuenta bastante lo que son los cálculos. Un pequeño error, en este caso, por ejemplo, de una suma o resta de fracciones, ¿no? Eso nos puede cometer ciertos errorcitos, ¿no? En el caso, por un signo, ¿no? Un signo casi nos malogra el pastel, ¿no? Aquí era el problema del signo, ¿no? Entonces, en este problemita, en esta iteración, ¿no? A ver, vamos a esperar la pantalla. En esto hubo una pequeña equivocación, ¿no? Por un lado, la operación parecería que estaba mal en lo que es la columna del cálculo, ¿no? Y por otro lado, en el S2, al final había un error, se había colocado menos 7, menos 3 séptimos de M. Y eso ya no nos permitía elegir, ¿no? Pero cuando uno verifica y ve que 3 séptimos de M menos 0, entonces aquí prácticamente era el valor positivo, ¿no? Entonces, pero este valor positivo era la que podíamos elegir, ¿no? Entonces, esas situaciones podrían pasar básicamente cuando no se efectúa algunos cálculos y ya las respuestas van a ser diferentes, ¿no? Y eso que estábamos revisándolas, ¿no? Ya. Entonces, este es el algoritmo para minimización, ¿ya? Hay que tener en cuenta las reglas, ¿no? Las condiciones para las restricciones, ¿no? Que eso es importante y tomar decisión para hacer las operaciones, básicamente, ¿no? Ahora vamos a lo siguiente. Ya, vamos a ir al aula. Ya, en esta parte, en lo que es el método simplex,
está demorando. Ya, ahí van a encontrar la gran M. Ya vamos a bajar a la M, ¿no? Y el método de las dos fases. Lo que vamos a hacer el día lunes es básicamente el método de las dos fases, con un pequeño problema, ¿no? Lunes, día es martes, ingeniero. El martes, ¿no? El martes haríamos el método de las dos fases, un repaso nada más, ¿no? Pero tiene el mismo algoritmo, ¿no? Van a tener los mismos algoritmos. Por ejemplo, el de la gran M, ya aquí ya está el material, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, nos indica que ahí tenemos por ejemplo, un objetivo original, ¿no? Simplemente C por X y es Cn por Xn, ¿no? Y eso sería el estándar. Y el canónico tendríamos que agregar pues variables artificiales, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay otros que agregan pues como le decía anteriormente, agregan pues cambio de S, lo agregan X, ¿no? Entonces, hay que identificar bien por qué lo está agregando X, ¿no? Y por qué no le está colocando S, entonces, pero es el mismo, simplemente es un cambio de variable nomás que está ahí, ¿no? Ya hace todas las funciones normal, ¿no? Igualito en la matriz, ahí están todo lo que son restricciones, las variables artificiales, ¿no? Y ahí están los coeficientes. Estos coeficientes aquí lo están colocando casi al final, ¿no? Pero estos coeficientes yo lo coloco siempre en la parte, digamos, anterior, ¿no? Que me va a permitir operar, ¿no? Aquí hay un ejemplito de la gran M, ¿no? En este caso es también minimización, ¿ya? Pero aquí hay tres cositas que tiene, ¿no? Una cuando es menor, una cuando es mayor y otra cuando es igual. Ya es una mezcla de las tres. Se sigue simplemente la misma lógica, ¿no? En uno, como es básicamente menor, lo va a agregar la variable de holgura. En el otro, como es mayor, le va a restar la variable de holgura. Y el otro es simplemente la igualdad, ¿no? ¿Ya? Como es menor, va a agregar una variable artificial, pero cuando es mayor va a agregar una variable artificial, y cuando es igual también va a agregar una variable artificial, pero cuando es menor o igual, no lo va a agregar la variable artificial. Entonces, bueno, colocar 0 por S1, 0 por S2 y así sucesivamente en la función objetivo, tampoco es irrelevante, ¿no? Entonces, simplemente colocamos aquellos valores que tengan, pues, valores, digamos, significativos, ¿no? La M sí podríamos colocar porque la M va a representar a un valor bastante grande, ¿no? Jugamos con la misma tabla, las mismas condiciones, ¿no? Aquí lo está trabajando directamente con la Z, ya las variables básicas están al final, las respuestas también están al final, hay un ratio de repente al final, ¿no? No hay ningún problema, solamente es cambio de posición y tiene la misma lógica, ¿no? En este caso, están buscando, ¿no? Que las variables básicas tengan una columna con 1 y el resto de ceros, ¿no? Entonces, ya están bien, ¿quiénes tienen unos? Ya acá tiene 1, S1, tiene 1, A1, tiene 1, A3, ¿no? Y así sucesivamente. Tiene la misma lógica. Hacen las mismas operaciones, ¿no? Para hacer los cálculos de la fila, ¿no? Y ubicaron por ahí
Ya, entonces, allá arriba también están trabajando con la Z, ¿no? Con la Z, ¿no? ¿Cuál es el valor? Digamos, el valor más pequeño negativo. El valor más pequeño negativo, en este caso. Y quiere decir que están trabajando con C sub J menos Z sub J. Si hubieran trabajado con Z sub J menos C sub J, entonces estarían buscando el valor positivo más grande, ¿no? En este caso están trabajando al revés, ¿no? Ya, eso es indistinto. Eso, ustedes también por conveniencia pueden determinar cuál de ellos trabajar, ¿no? Y ahí tiene el último extract, ¿no? Y ahí sale que x1 sale 5, x2 sale 5. Las otras variables, S1 sale un cuarto, S2 y S2 sale 0. Y tendríamos un Z de 25, ¿ya? Entonces, la gran M es aplicado básicamente, pues, en minimización, ¿no? Es un valor. Aquí sí el M ha trabajado en algún momento, se ha visto que, por lo menos para la decisión, ¿no? Se ha visto aquí que cómo elijo, ¿no? Cómo elijo en la decisión, ¿no? Entonces ahí va a salir en la pantallita, pero ha tenido que primar, pues, los ratios, ¿no? Los ratios que están en esta parte. Entonces el ratio más pequeño, positivo, ha tenido que ser 20 tercios. Ese es el ratio positivo más pequeño. Entonces, por lo tanto, ha tenido que elegir, pues, el 3 como pivote en este lado. Pero podía haber elegido por acá también los valores, ¿no? Y si es que hubieran cambiado algunas condiciones, ¿no? Entonces, el gran M no tiene mucha diferencia de la minimización y está trabajando, pues, con varios sentidos, varios, digamos, elementos. Ahora, vamos al método de las dos fases, que esto sí lo vamos a explicar con un ejemplito, pero voy a tratar, voy a llevarlo este problemita. Ya aquí tenemos un problemita ya desarrollado, ¿no? Esto es para algunas funciones, lo podemos llamar funciones matemáticas degenerativas, ¿no? Entonces, cuando uno plantea la primera función, la primera tabla, y empieza a aplicar el algoritmo del simplex, y observas que hoy no puedes hacer nada, ¿no? No puedes hacer nada. Entonces, lo que tienes que hacer es llevarlo a dos fases. Primera fase es acomodar, ¿no? Hacer un pequeño artificio de modificar un poco los contenidos de la tabla. Y una vez que está ya, digamos, acomodada, ya empiezas a aplicar el algoritmo, ¿no? Pero se trabaja con variables artificiales. Y anulando en la primera fase los coeficientes, pues, de las variables que estamos trabajando, puede ser x1, x2 o x3, ¿no? Entonces, es como integrar, ¿no? O sea, yo quiero integrar una función, pero directamente no puedo aplicarle la fórmula. Entonces, lo que tengo que hacer es, de repente, hacer por partes o un cambio de variable, etcétera, y acomodarla a una función integrable, ¿no? Algo parecido funciona en esta parte, ¿no? Entonces, ese es el sentido de las dos fases. Aquí es un método, no es aquí dice que el método de las dos fases es una variante del algoritmo simplex, ¿ya? Que es usado como alternativa del método de gran M, ¿no? Donde se evita el uso de la constante M para las variables artificiales. Las variables artificiales es un truco, nada más un artificio matemático para convertir las inecuaciones de mayor o igual en ecuaciones. O cuando aparecen igualdades en el problema original, la característica principal de estas variables es que no deben formar parte de la solución. Ojo, las variables artificiales
no debe salir como solución, ¿ah? Pero sí forman parte del proceso matemático, ¿no? En una parte van a tener que retirarse de una solución primaria. ¿Por qué se utiliza? Se utiliza el método de las dos fases, ¿ya? Ya que la desventaja del método de la gran M es el posible error de cómputo que podría resultar de asignar un valor muy grande a la constante. Por eso le decía, el M representa un valor bastante grandote, ¿no? Y a veces en el sistema computacional es bien difícil de calcularlo, ¿no? Entonces, eso puede formar algunos loops en el sistema, ¿no? Existen problemas de programación lineal que no proporcionan una solución básica inicial, ¿no? No tiene una solución básica inicial. Esta situación se presenta cuando al menos una de las restricciones es del tipo, en este caso puede ser menor o igual o puede ser igualdad, ¿no? La fase 1. Acá formulo un nuevo problema reemplazando la función objetivo por la suma de las variables artificiales. Quiere decir que va a haber un cambio en la función objetivo. La nueva función objetivo se minimiza sujeto a las restricciones del problema original, ¿no? Entonces primero se aplica la minimización. Si el problema tiene un espacio factible, el valor mínimo de la función objetivo óptimo será 0. Miren, lo cual indica que todas las variables artificiales son ceros. En ese momento pasamos a la fase 2. O sea, hay que acomodarlas de tal manera que tengamos como resultados ceros en las variables artificiales. Si el valor mínimo de la función objetivo es óptima es mayor que 0, el problema no tiene solución y termina anotando que no existe soluciones factibles. Ojo, o sea, hay normalmente en algunos problemas de programación lineal, los sistemas se lupean. O sea, quiere decir que al computador, por más digamos, sistema, digamos, multinúcleo, lo que sea que tú puedas utilizar en los procesadores, entonces se lupean y nunca tienen, y no dan respuesta al computador, ¿no? Y hay otros que dan respuesta fácil, ¿no? Ya hay alguna lógica que se ha encontrado. Entonces, que ya te dice, no tiene solución. Pero a veces sigues haciendo interacciones y tantas interacciones que el sistema se lupea y nunca hay una solución, ¿no? Eso puede ser uno de los problemas. Pero uno ya tiene que ir determinando, igual que en el sistema de ecuaciones, ¿no? En el sistema de ecuaciones también hay que ir trabajando también por el lado de tener algunas propiedades, ¿no? Del sistema de ecuaciones. Hay sistemas de ecuaciones que no tienen solución, ¿no? Pueden tener también solución en parte y las otras no, ¿no? Eso normalmente cuando vemos desde el punto de vista gráfico, ¿no? Punto de vista gráfico, entonces tenemos, digamos, dos polígonos, podemos encontrar en el espacio dos polígonos y la línea óptima no interseca en ningún de los dos polígonos, entonces queda en el vacío, ¿no? O también soluciones para aquellos gráficos que son no acotados, ¿no? Eso también podría ocurrir. Fase 2. Utilice la solución óptima de la fase 1 como solución de inicio para el problema original. O sea, ya lo preparó en la primera matriz y ahora lo va a ir trabajando en este caso. En este caso, la función objetivo original se expresa en términos de variables no básicas utilizando las eliminaciones usuales de Gauss-Jordan. Lo que habíamos estado haciendo anteriormente, sumando filas, digamos,
sumando, multiplicando por un factor una fila y sumándolo en la siguiente fila, y así sucesivamente, y generamos una nueva matriz. Eso es normalmente pues el método de Gauss-Jordan, ¿no? En matrices se utiliza básicamente para hacer los cálculos, por ejemplo, de la inversa de una matriz, ¿no? Entonces tú puedes tener una matriz y esa matriz tienes que calcular la inversa, ¿no? Un método es con matriz adjunta y el otro método es con Gauss-Jordan. Entonces aquí tenemos un problemita bastante sencillo, bastante pequeño, que es z igual 80x1 más 124x2, sujeto a la primera restricción mayor o igual, la segunda restricción mayor o igual, ¿no? Es un problema de minimización, ¿ya? Bueno, aquí tendríamos que, si estamos yendo por el camino de minimización, aquí tendríamos que agregar si estaríamos con la lógica anterior, ¿no? Aquí tendríamos que agregar una variable, quitarle una variable de holgura y agregarle una variable artificial a ambas, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Eliminar las inecuaciones, agregar una variable de holgura con el signo negativo a la que denominaremos, en este caso, h, ¿no? Nosotros le denominábamos s. Además, adicionando una variable artificial en cada ecuación y que denotaríamos como a. Nosotros le poníamos a también a las variables artificiales, ¿no? Y que todas tienen que cumplir las condiciones, ¿no? Ahí está cumpliendo las condiciones para el método simplex. Son ecuaciones, 100, 200 son valores positivos y x1, x2, h1, h2, a1 y a2 son valores no negativos. Ahora agregamos las variables nuevas a la función objetivo de la siguiente manera. Las variables de holgura se adicionan con coeficientes ceros, ¿no? Y las variables artificiales con coeficientes unos. Sustituimos los coeficientes de la variable de decisión, ¿no? Por ceros. En este caso teníamos 80, que era x1, y 124, x2. Entonces eso lo vamos a modificar por 0, ¿no? Ya va a ser 0, x1 y 0, x2, ya no 124, ¿no? Y lo demás va a ser lo mismo porque, bueno, 0, positivo, negativo, da igual, ¿no? En este caso son positivos. Ahí tendríamos la matriz, ya la primera tabla, en la primera fase, pero en la parte superior donde están los coeficientes, ya de x1 y x2 no son 80 ni 124, sino son ceros, ¿no? Y los demás siguen siendo con lo mismo. Si trabajamos solamente con variables de holgura, entonces en C básico, en los coeficientes básicos, en XB también, solamente tendría ahí la holgura. Pero si agregamos artificiales, tendríamos que trabajar con artificiales, en este caso, ¿no? Hacemos la misma operación, ya es lo mismo en esta parte, la Z sub J. Lo único que va a diferenciar solamente es la C sub J menos Z sub J. En este caso, se está trabajando de esa manera, como también usted puede trabajar de la otra manera. Entonces aquí sí van a tener que ubicar pues el valor más alejado de 0, ¿no? El negativo más alejado de 0 y no el positivo, el mayor positivo, ¿no? Entonces ahí tienen todas las variables, ¿ya? Entonces menos 2.8 sería el valor más alejado de 0. Y por otro lado también 125 y 100 serían las divisiones que estarían encontrando entre 100 y 0.8 y 200 entre 2, ¿no? Y ahí ya están ya las funciones que van a trabajar, o sea, si encuentro 2, que va a ser pues, digamos, eso
que está en el círculo va a tener que ser 1, entonces tendría que multiplicar por 0.5 o 1/2, ¿no? Entonces, para que se convierta a 1, y el 0.8 ahí tendría que convertirse en 0. Entonces, por el método de Gauss-Jordan, hago ese cálculo, ¿no? Ya encontramos, ya trabajamos, entonces nuevamente seguimos haciendo la iteración y conseguimos la otra variable. Entonces, por un lado está entrando ya la variable x2 y por otro lado también ya estamos consiguiendo que el valor negativo más alejado de 0, en este caso sería 0.6, ¿no? No 0.4, sino 0.6. Y si sería al revés, el valor, eso sería positivo, entonces el valor más grande sería 0.6, ¿no? Entonces, es la misma regla. Ya encontraron la variable y va a entrar x1. Ya, eso sería, entonces cuando tengamos en la última fila, ¿no es cierto? En C sub j menos z ya no hay ningún valor negativo, ¿no es cierto? Un valor, y todos son zetas, excepto la variable artificial. Entonces ya estamos listos para pasar a la segunda fase. Pero la matriz original de la parte superior, eso va a pasar pues a la segunda fase. Entonces seguimos observando. Todos los resultados van a pasar a la segunda fase, ¿no? Pasan a la segunda fase, pero ya en C sub j, en la parte superior, esa fila donde está C sub j, ya x1 y x2 van a tener sus propios valores. Entonces van a recuperar sus propios valores, que es 80 y 124, ¿no? Y lógicamente que todos los otros valores de la tabla sí vienen de la primera fase, ¿no? Y ahí simplemente por la multiplicación y suma calculamos el x sub j, ¿ya? Y también calculamos el c sub j menos z sub j, ¿no? Eso iteramos con la misma lógica y encontramos una solución óptima. En este caso, la solución óptima es de x1, 33.333, y x2, 83.333, y z sería 13.000, ¿no? Eso sería la solución óptima a través del método de la segunda, de dos fases. Ya, aquí tienen otro ejemplito más que ustedes ya lo pueden revisar, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Ahí va trabajando. Un ejemplito más. Todos los valores, ya está. Ya. Entonces, señores, hasta esta parte hemos visto, digamos, varias cositas, ¿no? Varias cositas, ¿no? Aquí hay unas preguntitas que hay que responder, ¿no? Una primera pregunta es, ¿en qué momento podemos pasar de la fase 1 a la fase 2? Entonces, ahí, ¿en qué momento? Entonces, vamos a pasar cuando la fila C sub J y C y Z sub J, en este caso, tengan valores, la respuesta sería la C, ¿no? Los valores son mayor o igual que 0, ¿no? La otra preguntita sería el método de las dos fases. ¿Es una variante de qué método? Del método de la gran M, ¿no? Para no abusar el uso de la gran M, entonces en minimización podemos trabajar pues con el método de las dos fases. El método de las dos fases es usado como alternativa del, lógicamente, el método gran M, ¿no? Ya ahí tendríamos las dos fases. Entonces, hasta aquí hemos visto todas las posibles, digamos, cálculos, los posibles cálculos que se están trabajando.
Ya hemos visto el método gráfico en alguna parte de la unidad anterior, de cómo graficamos. Hemos visto el método simplex. Por ahí hemos hecho algunos cálculos también, más o menos el método algebraico, ¿no? Cuando tenemos 2 o 3 ecuaciones. En este caso, también podemos utilizar el método algebraico, ¿no? Para estas pequeñas, por ejemplo, acá tengo digamos, 2 restricciones y 2 ecuaciones. El método algebraico también funciona. Podría haber utilizado también el método gráfico, también funciona, ¿no? En este caso. El método simplex para maximización esto creo que la gran mayoría de los sistemas computacionales han logrado trabajar, ¿ya? Las variantes, tanto el gran M y las 2 fases, hay algunos que sí lo han trabajado bien, hay softwares que sí están procesando bien y hay otros que no están procesando bien, porque a veces cuando uno quiere, digamos, y escoge el método, no te da, ¿no? Y eso se van a dar cuenta cuando estos ejemplitos lo corran pues en el PHP simplex, y tiene sus fallitas, ¿no? No se confíen. Solamente le puedo decir que puede funcionar básicamente para maximización eficientemente, ¿no? Pero hay otros sistemas como Tora, Lingo, Lindo, WinQSB, etcétera, los más conocidos que soportan, ¿no? Y también el Solver, que podrían trabajar para variables bastante numerosas. Ya. Ahora lo que nos toca solamente es ir nuevamente a la página. Ya tienen esta parte. Ya, y aquí hay los problemas resueltitos. Ya hay que ir revisándoles, por favor. Ya ahí también no tienen una batería grande como anteriormente lo tenían, ¿no? Pero me parece que uno de los materiales anteriormente dados sí ya hablan sobre los métodos que hemos utilizado, ¿no? La idea hasta este punto es, señores, lo que tienen que hacer ustedes es básicamente se les va a dar el problemita y ustedes van a sacar las funciones, ¿no? Y de preferencia para ejercitar un poquito más estas cosas, entonces practiquen sus quebrados, ¿no? Y todo el procedimiento debe estar en quebrados. Aunque he visto una aplicación en Solver, ¿no? Que varias iteraciones te dan en quebrados, ¿no? No necesariamente en números específicos, ¿no? Ya, bueno, aquí ya tienen ya para poder practicar esta parte. Ya, el día lunes haremos un pequeño repaso de algún tipo de problema. El martes, perdón, y el miércoles ya están ustedes dando su práctica calificada. Y la próxima semana estarían dando ya su parcial. Quiero aprovechar el tiempo para, digamos, terminar de calificar. Hay todavía algunos alumnos que están con nota 0 en la octava, pero ya he recibido sus archivos a través del correo electrónico, ¿ya? Ahora, toda comunicación de correo electrónico es a través de los correos electrónicos institucionales, ¿ya? El WhatsApp lo vamos a utilizar para alguna emergencia, algún dato así corredizo, ¿no? Cualquier solicitud, cualquier petición, por favor, usen los correos institucionales. Entonces, ya cada uno de los estudiantes tiene su correo institucional. En la noche se ha terminado de generar a todos los estudiantes, ¿ya? Y también tienen un password inicial para poder ingresar y eso lo van a tener por ahí. Pues de aquí en adelante
van a tener que usar bastante el correo institucional. Eso también nos va a permitir cumplir uno de los estándares, básicamente, para más adelante certificarnos, ¿no? La universidad, de alguna otra manera, por lo menos mi idea es que sistemas tienen que certificarse, ¿no? O acreditarse, por lo menos con alguna certificación de ABET o la CMMI o la III, lo que sea. Y lo que no se está trabajando, en lo que no están trabajando las autoridades actuales, ¿no? Pero en algún momento tenemos que acreditarnos y trabajar para eso, ¿no? Esperemos que la pandemia no dure mucho tiempo, pero haya predicciones de que este sistema de trabajo que se está haciendo, esto va a llevar pues prácticamente por lo menos unos 3 o 4 años más adelante, ¿no? Vamos a tener seguridad en el caso de nosotros más adelante, por lo menos hasta 4 o 5 años, cuando el periodo se encuentre verdaderamente la vacuna, ¿no? Ahorita solamente están utilizando a la gente como conejillos de indias para buscar una solución, ¿no? Pero lo normal, el desarrollo de una vacuna en este tipo de pandemias es pues más de 4 años. Ahora, el otro caso también que les iba a mencionar es hay unas capacitaciones intensas que están haciendo de manera obligatoria el Ministerio de Educación y la SUNEDU a las universidades, ¿no? Entonces, el curso de investigación de operaciones 1, por nuestras autoridades de la universidad o de la facultad, ha sido elegido prácticamente para hacer un programa modelo, ¿no? No sé si tendrán todas las condiciones, pero, o cómo lo habrán elegido el curso, ¿no? Pero tenemos todo el programa completo. Lo único que nos falta solamente aquí es que este sistema funcione automáticamente. Ustedes pueden hacer sus marcas, inclusive automáticas. No se olviden, hoy día tienen que marcar automáticamente, ¿ya? Y más adelante también, de repente no voy a estar presente, pero van a tener los exámenes, digamos, directamente en el aula. Ustedes pueden entrar al aula ya y a la hora indicada y a la hora se cierra, o sea, no va a haber el profesor que le diga ya está conforme o no conforme. O sea, ya creo que esa etapa también ya hemos superado porque no hemos tenido ningún tipo de problema. Y ahí ya hemos mejorado la parte esta del sistema, ¿no? Entonces, y va a haber algunas preguntitas también que estamos trabajando, de tal manera que el sistema te dé tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, 20 minutos para una pregunta, se cierra, 20 minutos para la otra pregunta, se cierra y así sucesivamente. Entonces, muchas cosas se pueden hacer a través del sistema, pero ustedes tienen que ir acoplándose a eso, ¿no? A ver, Berti, ¿alguna inquietud? Rojas Ingeniero, Flores. sí, ingeniero. En lo que vendría a ser el próxima práctica o parcial, en lo que es el uso del método Simplex, ¿vamos a hacer los gráficos o los cuadros a mano o cómo? O algo parecido? Porque hacer los gráficos va a tomar bastante tiempo también. Y que tendría tiempo, ¿no? Hacer análisis y todo eso. Mira, voy a hacer el examen. Esto nos está obligando a... O sea, yo, por ejemplo, ya le estoy dando un montón de trucos para poder trabajar, digamos, y encontrar las soluciones a los problemas. O sea, yo mismo le estoy dando todos los trucos, no les estoy escondiendo nada. Le estoy dando las páginas, le estoy dando cómo hacer esto, que el otro, las respuestas, el otro. Entonces, ahí
como ustedes saben que las calificaciones no están siendo por tantos puntos, tantas preguntas, ¿no? Ese es el sistema por objetivos. Aquí el sistema es por competencias. Yo te puedo dar el problema a mitad, he hecho la mitad del problema, ¿cierto? Para que usted lo pueda continuar, ¿no? Así Pero aproximadamente. podría ocurrir, o sea, no necesariamente te voy a dar el problema desde el inicio, ¿no? Entonces, ahora pues el estudiante tiene un sinnúmero de herramientas para poder, digamos, ubicar o hacer digamos, las búsquedas, las similitudes, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente que las estrategias del docente también tienen que cambiar, pues, ¿no? Ya no es, ya con este sistema, ustedes están en toda una libertad de utilizar las tecnologías que quieran, ¿no es cierto? Y más que todo es, vamos a ver, la evaluación va por el procedimiento y la interpretación de los resultados, ¿ya? Básicamente. Iremos viendo, yo también, digamos, no soy un experto dictando cursos virtuales, ¿no? He hecho máximo charlitas, ¿no? Pero cursos completos como esto no lo hemos llevado, pero estamos en permanente capacitación, etcétera, para poder afrontar, ¿no? Y que los sistemas, ¿no? Digamos, ayuden básicamente a que ustedes también ya utilicen este tipo de cosas, ¿no? Van a tener ustedes, pues, todo el libre albedrío. Por eso le estoy diciendo de que vamos a llegar a un punto donde el examen está programado y usted va a tener que entrar al examen sin la presencia del profesor y cumplir con dar su examen con todos los mecanismos y todas las herramientas que usted puede tener a su mano, ¿no? Entonces, eso también estamos pensando cómo hacer y, y para nosotros, para mí personalmente es nuevo. No sé si hay gente que es muy experta en esta área, ¿no? Pero para mí es nuevo y estamos en permanente capacitación, ¿no? ¿Alguien más, por favor? Ya. Ingeniero, una inquietud. ¿Puedo preguntar? Sí, 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 sí. Usted dijo que para lo que vendría a ser el resto del curso vamos a trabajar con los correos institucionales. Usted me pidió para enviarle su correo antes de que usted mandara esos links para crear nuestros propios correos. Dos trabajos No, no, de mi resumen, ¿los vuelvo a enviar o ya no ya? no, Porque, no. Es de aquí en adelante, de aquí en ah, adelante. Nada, ok, nada de... ingeniero, gracias. Recién se han generado los correos institucionales en la noche. En la madrugada se terminó casi a la 1 de la mañana. Y ahí más de 5.133 correos que se han generado en pregrado nada más. Entonces, y hay todo, pues y los chicos ya poco a poco tienen que empezar a migrar y utilizar esto, ¿no? A ver, Morales, dígame. Inge, con respecto al ensayo de la actividad 8, yo le enviaba a usar el Blackboard para enviarle mi trabajo ahí, pero no hay nota. No sé si todavía revisó porque un amigo mío me dijo que tiene nota. No, estamos parcialmente calificando, ¿ya? En este caso, ya hay varios que tenían 0, pero hemos revisado estamos revisando las bandejas, ¿no? Que han hecho los problemitas en reemplazo del ensayo. Ya se les está colocando su nota. Y hay todavía varios que han entregado los ensayos y que todavía estamos en proceso de evaluación. Nos faltarán unos 10 o 12 para terminar de evaluar, ¿no? Sino que el problema es que a pesar que tengo este horario, ¿no? De 7:50 hasta las 10:20 más o menos de dictado de clases, le diré, señores, que estoy despierto desde las 5 de la mañana porque tengo cursos en línea casi a las 6 de la mañana, ¿no? Hay gente que de México, España, están
están dictando, entonces prácticamente todo el día estoy despierto hasta las 11, duermo pocas horas, ¿no? Y en el día ya tenemos las actividades de la propia universidad y estamos dándonos unos tiempitos así escondidas. Entonces hay mucha gente que llama a los teléfonos o escribe al WhatsApp y todavía lo reviso casi en la noche, a partir de las 11 de la noche, ¿no? Pero de manera inmediata es un poco difícil de trabajar. A pesar que, y no salgo de casa, o sea, no estoy saliendo de casa, y estoy prácticamente, ya tengo toda una habitación hecha exclusivamente para las clases y ¿qué sería si voy a ir a la universidad, vuelvo, etcétera, ¿no? O sea, las clases presenciales eran más relajadas, le digo, que estas clases, ¿no? Esto es bastante tedioso, ¿no? Y hay que ir buscando la metodología adecuada, ¿no? De cómo ir, que los jóvenes por lo menos capten algo o capten el objetivo de lo que queremos en cada una de las unidades, ¿no? Entonces, le digo, no me estoy quejando, pero es una tarea bastante ardua, ¿no? Que tiene que comprender. Y eso que las aulas hemos estado preparando 2 o 3 meses antes que empiece las clases, ¿no? Y fíjate que todo esto está pasando, entonces no sé cómo estarán ustedes con sus tiempos también, o sea, ahora tienen una tarea en uno, tienen otra tarea en el otro, etcétera. Me parece que nos estamos haciendo ya muy esclavos de la tecnología también, ¿no? Dime, Orochi. Ingeniero, hay algunos compañeros que me están preguntando, dice, de los ensayos y resúmenes anteriores que quitó la nota, si es para enviarle también con el correo desde el correo institucional. No, nada que ver. De aquí por No, adelante, de los anteriores, no. De aquí en adelante. Todo esto ya está foliado, sacramentado, solamente falta colocar la notita nomás, ¿ya? Hay algunos que podríamos sí justificar el uso. Por ejemplo, hay algunos que han sido eliminados por 50%, ¿no? Por 50% de similitud. Por ejemplo, yo tengo un alumno, no sé si Bill es de acá de este grupo, ya, este alumno me presenta un ensayo para decir, ¿no? Un ensayo que tiene más del 50% de similitud. Pero alternativamente me presentó también su problema resueltos. Entonces, yo por lógica, pues, bueno, ya hay un esfuerzo, ¿no? Lo estoy anulando su 50% de similitud y estoy tomando sus prácticas, ¿no? Entonces, eso está pasando, ¿no? Entonces estoy tomando un poquito de tiempo en eso, ya, pero en esta semana debo terminar, o sea, hasta el día sábado debe estar ya todas las notas hechas ya de la segunda, e inclusive ya pendiente solamente que ustedes van a entregar el día domingo, ¿no? Para que tengan ya una idea y creo que la fecha de retiro también se acerca, ¿no? Antes del parcial, creo es después del parcial. Entonces, para que tomen su decisión también ustedes de seguir no continuar con el curso, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta más, por favor? Ya, entonces marquen por favor la asistencia de manera automática. Tienen que marcar, y yo también, por otro lado, las asistencias. Las asistencias a través de la plataforma Blackboard Open LMS es obligatoria, ¿ya? Por esa parte, también estoy captando las asistencias, digamos, las asistencias, los que entran a las clases síncronas, ¿no? Hay muchos que no pueden entrar por motivos netamente de repente tienen problemas con
su línea, conexión, etcétera, y por eso las grabamos, ¿no? Y las grabamos y ustedes puedan revisar nuevamente. Ahora, si, lógicamente que en el aula, solamente ustedes pueden ingresar a la grabación de su grupo, ¿no? Pero en mi canal, ¿no? Si van a mi canal, en mi canal sí lo pueden encontrar tanto del grupo 1 y del grupo 2, ¿no? No hay ningún problema. Ya, señores, entonces que tengan buena noche y a chambear. Nos vemos. Listo, Hasta ingeniero, mañana. buenas noches. A la Buenas próxima. noches, doctor. Ya, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.